Muy buenas noches, bienvenidos todos a este curso intensivo de anatomía para terapeutas. Muy bienvenidos todos. Rosalina, Ana Mercedes, Víctor, Milagros, Alicia, María Elena. Aún faltan algunas personas, pero bueno, vamos a iniciar ya. Eh, Perfecto. Bueno, primero quiero felicitarlos a ustedes por haber participado de este curso, por haberse inscrito en este curso. La verdad es que la anatomía realmente es algo esencial cuando uno es terapeuta, cuando uno atiende pacientes. Es importante conocer el cuerpo, los sistemas, los órganos, y eso no todos lo entienden, no todos los terapeutas entienden eso. Entonces, si uno trabaja con personas en el ámbito de la salud, tenemos que prepararnos muy bien preparados para hacer un trabajo de excelencia, para tener más eficacia. Entonces, por eso hay que capacitarse, aprovechando la ocasión de que este curso está rebajado en un 70%, ¿ya? Eso es para beneficiarlos a ustedes. Como ya han tomado cursos conmigo, en el fondo es para estimular su aprendizaje, sus capacitaciones, ¿ya? Este es un trabajo que a mí me tomó meses hacerlo, ¿ya? Y ahora ustedes lo tienen en un rato, ahí está todo completo, todos los sistemas. Este curso es bien novedoso porque además de la anatomía, también incluyen algunos pares biomagnéticos por sistemas, algunos protocolos de magnetoterapia, algunos comandos bioenergéticos, como para complementar un poco más la anatomía, ¿ya? Las personas que tienen biomagnetismo seguramente lo van a entender muy bien, los que han hecho magnetoterapia o bioenergética, y los que no, es un plus, es algo extra que tiene este curso. Y ya vendrá el momento como para que ustedes se capaciten en esas áreas quizás más adelante. ¿Ya? Bien, a ver si hay alguien más que esté esperando acá. No, perfecto. Entonces, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Sí, profe. doctor. Ya, Sí, ok. sí. Sí, sí, profesor. Perfecto. Cualquier cosita que aparezca por ahí me avisan por el chat, ¿ya? Porque voy a estar concentrado haciendo la clase. Ya Entonces está ustedes me van avisando por el chat ahí cualquier inconveniente. La clase la estoy grabando, así que va a estar disponible eh, esta primera parte apenas termine el curso. Y mañana tenemos otro encuentro a la misma hora también. Ok, vamos entonces. Ya. Bueno, el cuerpo humano es mucho más que la suma de sus órganos. Lamentablemente hoy día la medicina tradicional se ha especializado en órganos. Hay médicos especialistas en el riñón, hay médicos especialistas en el estómago, hay médicos especialistas en el hígado. Y la verdad es que el ser humano en realidad no es un pedazo, ¿ya? Sino que nosotros somos seres multidimensionales. eh, Tenemos emociones, tenemos una mente, una psiqui, tenemos energía, nuestra parte biológica, es decir, estamos todos conectados como un todo, ¿ya? Y a veces, o la mayoría de las veces, todas las enfermedades físicas, orgánicas, fíjense que detrás hay emociones, pensamientos, ideas, energías, hay conexiones con memorias de vidas pasadas, conexiones ancestrales, hay cuestiones que vienen de la etapa fetal, del parto, es decir, estamos llenos de información, llenos de programas, de archivos que están en nuestro sistema y que a veces esta información, estos programas, estos archivos, somatizan en una parte de nuestro cuerpo, en un sistema de nuestro cuerpo. ¿Qué Entonces, papá? cuando uno, ¿Qué fue? entonces, ¿Qué cuando pasó? uno- ¿Todo bien, no? tengan No, cuidado con sus cuéntame. micrófonos, Pero por favor. ¿cuál es el problema? No, Sean cuidadosos con sus micrófonos, ¿ya? Para que quede la clase bien grabada, bien clara al ingresar. Bueno, estaba diciendo
de que esto a veces, ¿ya? Eh, a ver, somatizan por estos órganos. Entonces es importante cuando hacemos una terapia utilizar un protocolo y eh, preguntar, ¿cierto?, de dónde viene esta molestia, este síntoma, cuál es el origen y todo eso. Y si es emocional, si es mental, si es energético y todo eso. ¿Ya? Bueno, perfecto. Ya les he dicho ya que la clase la estoy grabando, que pierdan cuidado, que después van a tener su clase grabada las personas que llegaron atrasadas o que no pueden venir por alguna razón. Bien, el cuerpo humano es mucho más que la suma de sus órganos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice un versículo de la Biblia. El cuerpo humano guarda misterios que aún permanecen fuera de los laboratorios. Conectarse con los síntomas del cuerpo puede ser el camino más práctico para entender nuestra salud. La salud es un tesoro, un bien no renovable que nos enseñaron a descuidar porque se suponía que el cuerpo eran simples piezas que se arreglaban en un quirófano. La cultura materialista ha desconocido los derechos del cuerpo y sus necesidades son canceladas con productos de laboratorio para silenciar las voces del cuerpo. El cuerpo es bien complejo, está organizado en distintos niveles, tiene diferentes niveles estructurales de complejidad y se compone de aparatos, sistemas formados por órganos. Estos están conformados por tejidos compuestos por células, formados por moléculas, integradas por átomos. Aquí vemos una gráfica de todo el proceso del ser humano, ¿ya? El nivel atómico y molecular es como lo invisible, pero ahí está, ¿ya? Después viene el nivel celular, hay alrededor de 38 billones de células, el 70% del total corresponde a los glóbulos rojos o hematíes. El nivel tisular, los tejidos son conjuntos de células que se agrupan para realizar determinadas funciones. Después tenemos a nivel orgánico, los órganos son estructuras con funciones específicas y formados por varios tipos de tejidos diferentes. Cada órgano tiene una constitución diferente, adaptado a la función que realiza. Y tenemos uno más grande, ¿cierto?, que es el nivel de aparato o sistema. Aquí diferentes órganos se agrupan entre sí y desarrollan funciones mucho más complejas, dando lugar a los aparatos y sistemas que están formados por la suma de varios órganos. Bueno, también tenemos minerales, ya el orden de los átomos hacen que la salud esté perfecta. Eh, Los elementos químicos que conforman el cuerpo humano son el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno. Representan el 96% de la masa total. Y hay 8 elementos en una proporción muy inferior y en un conjunto corresponden al 3% de la masa total, que es el fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, hierro, magnesio, y a esto se le suman otros 14 elementos en muy pequeña proporción denominados oligoelementos y corresponden a un 0,4% que son el aluminio, el boro, el cromo, el cobalto, cobre, flúor, yodo,
manganeso, molibdeno, selenio, silicio, estaño, vanadio y zinc. Los átomos se unen entre sí para formar moléculas. Las orgánicas contienen átomos de carbono y las inorgánicas no tienen carbono y son más pequeñas. ¿Ya? Eh, Acá me pregunta María Elena, dice, ¿qué diferencia hay entre aparatos y sistemas? Bueno, eh, por ejemplo, el sistema nervioso, ¿ya? Es un sistema súper complejo, se ve simple, pero es tremendamente complejo. Y aparato, tenemos el aparato respiratorio, ¿cierto? Donde están todos, están los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, la faringe, la nariz, y así. Está el aparato cardiovascular, donde están el corazón como punto central, y luego todo el aparataje de las arterias y las venas por donde circula la sangre. Bueno, pero en realidad aparato y sistema en el fondo es lo mismo, es un conjunto de órganos que cumple una función súper específica e importante en el cuerpo. Bueno, ¿qué más? La unidad de la materia son las partículas, o sea que nosotros en el fondo somos energía. Tenemos un campo áurico, los chakras, los meridianos, tenemos átomos, electrones, protones, estamos vibrando, estamos en movimiento siempre. Eso como lo más fino que hay en nosotros. Las células del cuerpo se componen de materia, es decir, por átomos, electrones cargados negativamente, protones de carga positiva y neutrones eléctricamente neutros. Cuando un electrón es forzado a salir de su órbita, alrededor del núcleo de un átomo se genera la electricidad, el electromagnetismo. Debido a que las membranas celulares están compuestas de materiales dieléctricos, una célula se comporta como un resonador dieléctrico y producirá un campo electromagnético en el espacio alrededor de sí mismo. El concepto de salud va cambiando con las épocas. La medicina que teníamos hace 100 años atrás es totalmente distinta a la de hoy día, ¿ya? Salud y bienestar. Hoy día hablamos de wellness, ¿ya? Fíjense que en el año 1984, un documento de trabajo de la OMS, ahora la OMS en realidad está entre comillas a todo esto, propuso alejarse del concepto de salud como estado e ir hacia un modelo dinámico que presentaba la salud como un proceso o una fuerza. Y esto se cumplió en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud en el año 86. La definición sostiene que salud es el grado en que una persona sea capaz de conseguir sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades, así como adaptarse al medio ambiente. La salud es un recurso para la vida cotidiana, no el objetivo de la vida. La salud es un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como la capacidad física, las definiciones relacionadas incluyen algunas que ven a la salud en términos de capacidad de recuperación. Sin duda, la evolución del concepto de salud ha sido interesante desde la simple ausencia de enfermedad hasta la inclusión del concepto de bienestar. Pero, ¿de qué sirvió todo el avance de la medicina hasta ahora? Fíjense que en los últimos 100 años la medicina ha hecho grandes avances, pero el número de personas que se enferman sigue aumentando. ¿Cuál sería el motivo para un aumento del número de personas enfermas que padecen las mismas enfermedades de siempre? ¿Será que la medicina moderna está equivocada en su premisa básica? La teoría médica oficial dice que las bacterias y los virus son la causa de las enfermedades, pero esto es una visión unilateral sesgada tremendamente. Solo desarrollaremos enfermedades si permitimos que nuestro cuerpo albergue a esas bacterias y virus. La medicina moderna suprime síntomas. La medicina moderna está basada en la idea del tratamiento de las enfermedades. Lo aconsejable sería algo distinto que se pueda conservar la salud
para envejecer sin temor al deterioro. Es hora de que la medicina moderna admita sus errores y acepte con humildad que los seres humanos también somos parte de la naturaleza. Hace falta poner atención en el potencial de salud que atesoran nuestros cuerpos. Tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos y favorecer la salud en lugar de tratar de suprimir por la fuerza las enfermedades. La especialización médica niega la naturaleza. La práctica de la especialización médica convierte al profesional en alguien que solo puede ver una parte sin conocer el todo. En la naturaleza todo está conectado. Nada se sostiene por sí mismo y todo influye para mantener el equilibrio en el sistema que nos rodea. Las noticias más recientes sobre los cambios climáticos lo están demostrando. Se ha constatado que la tala de un bosque puede significar la muerte de los peces en el mar cercanos a este. El ser humano depende del entorno natural para su subsistencia y la salud de sus órganos dependen de la salud del resto del conjunto orgánico. Bueno, nuestro cuerpo realmente es fantástico, estamos llenos de relojes, ¿ya? Los ritmos circadianos, varios relojes internos coordinados, son la clave de nuestra salud. Los biólogos del siglo actual han redescubierto algo que los antiguos ya sabían. El tiempo penetra nuestra carne porque evolucionamos en un planeta. El temporizador circadiano crea un día y una noche en el interior del organismo que refleja el mundo exterior. Si bien la luz del sol influye en estos ritmos, se ha comprobado que sin luz también funcionan los relojes del medio interno. A esto se refiere a la glándula pineal. La glándula pineal es la que delimita, ¿cierto?, el día como actividad y la noche como descanso. Si hay una disfunción de la glándula pineal, tenemos problemas de insomnio. Y no solo eso, sino que problemas anímicos, de los estados anímicos, ya que la glándula pineal genera melatonina y serotonina y otras. También hay otro concepto en la homeostasis. Homeostasis significa equilibrio, armonía. El cuerpo mantiene su temperatura y otras condiciones internas estables. El medio interno se mantiene constante por la vigilancia que ejercen sobre los niveles de glucosa, dióxido de carbono, hormonas, temperatura, pH, ¿ya? Una compleja red de nervios y hormonas detectan los cambios en los valores y los rectifican enviando mensajeros a los sistemas adecuados para corregir los desórdenes. Fíjense que las glándulas gónadas, los ovarios, los testículos, se ponen en actividad, ¿cierto? Como a los 14 años, 13 años y comienza, ¿cierto? La pubertad, desarrollo sexual, reproductor, etc. Y luego estas glándulas se apagan alrededor de los 50 años, 55, 60, porque ya no son necesarias, ya el tiempo de la reproducción pasó, etcétera, y viene la menopausia, la andropausia, y así, y todo esto funciona perfecto. Estamos programados ya para la vida, ¿ya? Y todo lo que significa ello. William Osler, padre de la medicina interna, en el año 1919 decía que uno de los primeros deberes del terapeuta, del médico, es educar a las masas para no tomar medicinas. Es más importante averiguar quién es el paciente que padece la enfermedad que saber qué clase de enfermedad padece el paciente. El paciente que toma un medicamento tendrá doble trabajo: recuperarse de la enfermedad y recuperarse de los efectos del medicamento. Escucha a tu paciente, te está informando tu verdadero diagnóstico. El paciente conoce mejor su cuerpo, más que quien quiera pretender inducirlo a creer en sus teorías médicas. Decía Hipócrates, imagínense, en el año 370 a.C. Pero bueno, los pacientes hoy día son totalmente distintos a los pacientes hace 50 años atrás. Hoy día los pacientes son mucho más activos en sus procesos de enfermedad
Hoy día los pacientes buscan información, se documentan, se informan. Cuando van al médico ya tienen un panorama claro de lo que les podría estar pasando. El médico ahí confirma un poco lo que sucede, pero también el médico te extiende recetas y tratamientos. Y tú después vas a tu casa, buscas en el Google, ¿cierto? Si te conviene o no te conviene tomar esas medicinas y esos tratamientos. Entonces, hoy día los pacientes realmente ya no son pacientes, son personas tremendamente informadas y que si no les parece una opinión de un médico van a otro y si no les parece esa van a otro. Entonces, en el fondo, lo que yo les trato de decir es que uno como terapeuta, ya sea en el ámbito físico o en el ámbito de la salud mental, debemos prepararnos tremendamente, capacitarnos para conocer cómo funciona el cuerpo, ¿cierto? Cómo se repara. Eh, y además, tener presente el concepto holístico, es decir, que las personas en realidad van de la mano con emociones. Nosotros sabemos que las emociones negativas y los pensamientos negativos a la larga nos pueden enfermar, ¿ya? Nuestras historias que hemos vivido en la etapa fetal, en la etapa del parto, en la primera infancia, en la adolescencia, todos esos temas que nos pasan repercuten en nosotros y a la larga, cuando somos adultos e incluso antes, ya eso nos va afectando tanto en la parte física como en la parte psicoemocional, ¿ya? Entonces, lo ideal sería una medicina holística integral en que considere y abarque todas las dimensiones del ser humano a la hora de hacer un diagnóstico y a la hora de hacer un tratamiento. Pero no sé, yo la medicina oficial no la veo muy por ese lado, sino que sigue en lo que siempre ha estado. Ya, al menos las terapias complementarias sí están abiertas a todo lo que pudiera afectar al ser humano. Entonces la sabiduría del cuerpo ha sido menospreciada. Cuando sentimos molestias, inmediatamente intentamos detener las sensaciones y liberarnos del dolor. Pero en muchos casos no se investiga el dolor o su etiología. Cuando los tratamientos fallan, nuestros cuerpos soportan la enfermedad y nuestro ánimo decae ante el desconocimiento de las causas. Cuando una herida se niega a cerrarse, cuando la falla neurológica se vuelve constante, será necesario observar la evolución del caso, además de los análisis de los estudios por imagen. Existen otras variables del medio interno que pueden develar la causa y también los factores del medio externo eh, perjudican el proceso de sanación, contaminación ambiental, los factores climáticos y muchos más. Bueno, pero este curso es de anatomía, ¿ya? Entonces, la anatomía sería la base de las terapias, pues la fisiología, la patología y la semiología y la terapéutica requieren de su conocimiento y del correcto uso del lenguaje anatómico. La preparación de un terapeuta es esencial para brindar un buen servicio y como principio, primero no dañar, ¿cierto? Primum non nocere, decía Hipócrates, y hacer el bien, bonum facere. Eso pertenece al juramento hipocrático. Estos conceptos prácticamente nacieron con el arte de curar. ¿Ya? Curar antes era un arte, hoy día es una ciencia. La anatomía permite entender la organización básica del cuerpo humano y los principios de funcionamiento y de sus estructuras, en síntesis, estructura y función, en equilibrio y armonía. La falta del conocimiento anatómico puede dificultar la buena exploración física del paciente, la adecuada interpretación del motivo de la consulta, signos y síntomas en los cuadros clínicos, el correcto abordaje con técnicas no invasivas de las distintas regiones del cuerpo con fines de diagnóstico o terapéuticos.
Bueno, el cuerpo humano es la presencia física, material de un ser humano. Se le considera desde el punto de vista filosófico tradicional como uno de los dos aspectos que lo constituyen a este en su totalidad. Junto con la mente o el espíritu, la constitución del cuerpo humano es el resultado de un proceso evolutivo de casi 2 millones de años. Hipócrates, sí, padre de la medicina occidental, fundó la escuela de medicina y realizó tratados sobre anatomía primitiva. Claudio Galeno, médico filósofo griego, descubrió la diferencia entre las arterias y las venas y fue pionero en las observaciones. Leonardo da Vinci, científico del Renacimiento, estableció nuevos criterios. Leonardo y Michelangelo dibujaron huesos y músculos en detalle. Muchos italianos se inspiraron en sus trabajos. Andreas Vesalius, padre de la anatomía, comenzó a enseñar anatomía realizando disecciones personalizadas. Entonces, la anatomía es la ciencia que estudia la estructura y organización de los organismos vivos, especialmente los seres humanos. Bueno, en este curso vamos a ver el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el aparato cardiovascular, el aparato renal y reproductor, el aparato osteomuscular, articular, el aparato tegumentario y también vamos a ver un poco de salud mental alternativa. Cuando hablamos de los sistemas del cuerpo humano, nos referimos a los distintos conjuntos de órganos que lo componen, colaborando en cada caso con el cumplimiento de algún tipo específico de funciones. Nuestro cuerpo puede comprender justamente como un conjunto simultáneo y yuxtapuesto de sistemas cuyo correcto funcionamiento nos mantiene con la vida. Por otro lado, el concepto de sistema es un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, dotados de una estructura, una composición, un entorno particular. Se trata de un término que aplica a diversas áreas del saber. Ok, vamos entonces a iniciar con el aparato, con el sistema nervioso. ¿Ya? Vamos a revisar nuestro sistema nervioso. A ver, vamos a poner acá. Sistema nervioso. Y vamos a ver cómo es esto. Bueno, el sistema nervioso. Fíjense que la movilidad de las articulaciones, cuando se te agarrota un músculo, te da un calambre. La debilidad de los brazos o de las piernas de repente, la falta de coordinación, la falta de concentración, dificultades en el aprendizaje, el dolor, las disfunciones generales, todo esto implica el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico o ambos. Los productos tóxicos derivados del petróleo, productos farmacológicos, colorantes de los alimentos, conservantes, metales pesados, calcificación, mineralización y residuos de sustancias químicas son la fuente principal de confusión de nuestro sistema nervioso. Todos los traumas, enfermedades, limitaciones, miedos, fobias, karmas y otras emociones y experiencias negativas pasadas
también se registran en el sistema nervioso central. El sistema nervioso es el responsable de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y de nuestro cuerpo en general. Tiene la función de relación, se relaciona con todo el cuerpo, relaciona las funciones de cada órgano y estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través de este sistema central. Bueno, el sistema nervioso es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo, que procesa y memoriza continuamente adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas. El sistema nervioso en general hoy día se distribuye de esta manera: el sistema nervioso central, por un lado, en donde está el encéfalo, el cerebro, que es la corteza cerebral, la médula espinal de la columna y las meninges que protegen esta médula. Y el sistema nervioso periférico es un sistema somático donde están los sentidos, los músculos, los huesos, y también está presente el sistema nervioso autónomo, lo que significa simpático y parasimpático. Esto en realidad es una biocomputadora, que mantiene operativo todo nuestro cuerpo, la vida, todo lo que pasa es procesado en el sistema nervioso central a través de una serie de plexos nerviosos que inervan todos los órganos, glándulas, tejidos, células del cuerpo. Todas tienen un sensor nervioso y este capta y lleva la información al sistema nervioso central, donde se procesa en milésimas de segundo, y así se mantiene el control de todo el cuerpo. Por lo tanto, el sistema nervioso realmente es fundamental, ¿ya? Porque es nuestra computadora, es donde está todo el control, todo el procesamiento. Aquí hay un sistema operativo. Esto es igual que la computadora, están los archivos, las memorias, etcétera. Bueno, nosotros tenemos nuestra cabeza, ¿cierto? Nuestro cráneo, y dentro del cráneo, ¿cierto? Está la corteza cerebral, ya lo que es el encéfalo. Y todas estas partes tienen funciones tremendamente específicas, ¿ya? Los lóbulos frontales, temporales, occipitales, donde se realizan distintas actividades del cuerpo, ¿ya? El hipocampo, tremendamente importante, el cerebelo, ¿ya? El tallo, el tálamo, la glándula hipófisis, la glándula pineal, el hipotálamo, el cuerpo calloso. Todas estas estructuras de la corteza cerebral tienen funciones específicas. Cuando uno se da un golpe, tiene un accidente o hay alguna infección, se alteran estas estructuras y se generan una serie de síntomas, ¿ya? En el cuerpo en general. Entonces, el sistema nervioso central sería un ordenador, no una computadora. Y por eso nosotros podemos comunicarnos con el sistema nervioso central de los pacientes a través de los test kinésicos. Por ejemplo, en el caso del biomagnetismo, el test de los pies, el test de los dedos, incluso con un péndulo, nosotros podemos preguntarle al cuerpo del paciente qué le pasa, qué es lo que tiene, y el cuerpo nos va a responder a través de estos test kinésicos, ¿ya? De estas respuestas inteligentes que tiene el sistema nervioso central. Y nosotros también como terapeutas, a través de comandos bioenergéticos, de órdenes intencionadas, también podemos interactuar con el sistema nervioso central para distintos desórdenes que se pudieran presentar. Por ejemplo, si alguien tuviera un chakra bloqueado, ¿ya? Yo envío un comando energético, digo desbloqueando, 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 chakra número tanto, fortaleciéndolo al 100%. Y eso se va a arreglar, ¿ya? Así de simple. Bueno, el encéfalo sería la parte del sistema nervioso central que está protegida por los huesos del cráneo. Está formado por el cerebro, el cerebelo,
el diencéfalo y el tronco encefálico, donde está toda la parte inconsciente. ¿Sabían ustedes que en el tronco encefálico está el disco duro de nosotros como alma, y ahí está toda la información que hemos tenido en cada una de las encarnaciones? Está ahí. Es infinito la cantidad de almacenaje de información que hay ahí. El cerebro se divide en dos partes llamadas hemisferios cerebrales, separados pero unidos por una masa de fibra blanca llamada cuerpo calloso. El cerebro controla y coordina el movimiento, el comportamiento, las funciones corporales. El cerebro es responsable de la cognición, de las emociones, de la memoria y del aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante este sistema. El cerebelo, ¿cierto? Que está en la parte posterior de la cabeza, debajo de la corteza cerebral, regula la coordinación física, el equilibrio y la posición en el espacio, disfunciones, traumas, clasificaciones, insuficiencia vascular y linfática. Corrección: nosotros podemos dar órdenes, comandos bioenergéticos, por ejemplo, regenerar, rejuvenecer, fortalecer. Eso lo podemos hacer nosotros mismos, fíjense. En lugar de tener una mente caótica, de tener un pensamiento negativo, catastrófico acerca de nuestro cuerpo o de las enfermedades, nosotros podemos enviarle órdenes, podemos hablarle y podemos decir, a ver, voy a mis pulmones, regenerando los pulmones, regenerando, rejuveneciéndolos, fortaleciéndolos al 100% ahora. Y así, cualquier órgano que ustedes tengan débil, que esté con algún problema, podemos hacer todo eso. El diencéfalo está formado por el tálamo, el hipotálamo. El tálamo consiste en dos masas esféricas de tejido gris situado dentro de la zona media del cerebro, entre los dos hemisferios cerebrales, tal como ven acá en esta imagen verde. El hipotálamo está situado debajo del tálamo, encargado de la regulación de los impulsos fundamentales de las condiciones del estado interno del organismo. Por ejemplo, en la homeostasis, que es el equilibrio para que todo esté perfecto. Nivel de nutrientes, la temperatura. Establece relación con la hipófisis, ¿ya? Implicada en la elaboración de las emociones y las sensaciones de dolor y de placer. En la mujer controla el ciclo menstrual esta parte de nuestro cerebro o del cerebro de las mujeres. Bueno, el tronco encefálico es la parte que está más abajo del cerebro. Ahí de vecino tenemos el cerebelo, ¿ya? Como se ve en la imagen. Y este tronco encefálico se encuentra en la fosa cerebral posterior, compuesto por el bulbo raquídeo, ¿ya? Protuberancia anular y los pedúnculos cerebrales. En la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. La médula espinal. Bueno, nosotros tenemos una columna vertebral, ¿cierto? Muy importante, que está constituida por 33, 34 vértebras aproximadamente, y en cada una de esas vértebras, por el lado derecho y por el lado izquierdo, afloran unos plexos nerviosos que inervan órganos internos, ¿ya? Entonces la médula espinal, protegida por la columna, está protegida por unas meninges medulares. Estas son tres capas que se localizan por encima de la corteza cerebral y en la médula espinal para brindar protección que evite la introducción de sustancias nocivas hacia el interior del encéfalo y todas las partes que lo componen. El líquido cefalorraquídeo baña al sistema nervioso central, circulando a través de un sistema de cavidades que se encuentra dentro del encéfalo y la médula espinal.
amortigua el encéfalo a la médula espinal cuando son golpeadas, proporciona protección inmunológica al sistema nervioso central, remover sustancias metabólicas de desecho, así como transportar neurotransmisores. Las células que forman el sistema nervioso se disponen de tal manera que dan lugar a dos formaciones muy características. La sustancia gris, constituida por los cuerpos neuronales de la corteza cerebral, y la sustancia blanca, formada principalmente por fibras nerviosas. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que es toda la columna, ¿ya? Aquí tenemos el sistema nervioso somático voluntario, está constituido por 12 pares de nervios craneales y 31 nervios espinales, ¿ya? Eso controla todo el cuerpo, todos los órganos, los pares craneales, por ejemplo, hacen que nosotros movamos la cara, los ojos, abramos la boca, respiremos, etcétera. Y los nervios espinales están a cargo de los órganos internos. Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo es más visceral, ¿ya? Es más visceral. Eh, Está formado por el sistema simpático que activa todas las funciones orgánicas, sobre todo cuando estamos en peligro, cuando estamos en actividad, y el sistema parasimpático, ¿ya? Que modera las funciones, como que equilibra y relaja, ¿ya? Cuando nosotros estamos tranquilos, estamos relajados, estamos meditando, estamos en el sistema parasimpático. Cuando estamos en actividad, caminando, haciendo alguna actividad, estamos en el sistema simpático. El sistema nervioso somático está compuesto por 31 nervios espinales, 31 pares, ¿ya? Envían información sensorial, por ejemplo, tacto, dolor del tronco, de las extremidades hacia el sistema nervioso, a través de la médula espinal. También envían información de la posición y el estado de la musculatura y las articulaciones del tronco y las extremidades a través de la médula espinal. Reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. Llevan los impulsos hacia la médula espinal y desde la misma hacia otras partes del cuerpo. Inervan cada parte del cuerpo, órgano, glándula, sistema, en especial el linfático, energía, circulación. Hay 8 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y una coxigia. El sistema nervioso somático está constituido por nervios craneales, 12 pares, ¿ya? Y envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza, el tórax y el abdomen. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, ¿ya? Ahí está el olfato, el procesamiento del olfato. Está el nervio óptico, que tiene que ver con la visión. El tercero, cuarto y sexto par craneal tienen que ver con los nervios oculomotores, troclear, abductor, oculomotor externo, o sea, los movimientos de los ojos. El quinto par craneal tiene que ver con el nervio trigémino, sensaciones faciales y movimiento mandibular. El séptimo par craneal tiene que ver con el nervio facial, la expresión facial de la cara y el sentido del gusto. El octavo el octavo par craneal es el nervio acústico o vestíbulo coclear. Ahí está el sentido del oído y el equilibrio. Mientras que el noveno par craneal es un nervio del glosofaringio, está el sentido del gusto y sensaciones de la garganta. El décimo par craneal es el nervio vago, es uno de los nervios más largos que hay de todos estos. Llega hasta el colon.
Tiene que ver con la respiración, la circulación y la digestión. Y está muy involucrado en los estados emocionales, ¿ya? En los estados emocionales, el nervio vago está muy involucrado. Luego tenemos el par craneal 11, que tiene que ver es un nervio accesorio espinal, que tiene que ver con los movimientos del cuello y los músculos dorsales. Y el último par craneal, el nervio hipogloso, tiene que ver con los movimientos de la lengua. Como ustedes pueden ver, cada plexo nervioso está ahí para controlar distintos procesos, movimientos, actividades del cuerpo humano. Lo interesante, fíjense que nosotros con bioenergética podemos preguntar de cómo están estos nervios, si hay algún problema, si hay alguna infección, si hay alguna inflamación, si hay alguna emoción atrapada, ¿ya? Si hay alguna alteración, podemos preguntar con bioenergética y podemos resolver esos problemas con biomagnetismo, magnetoterapia o bioenergética u otra terapia, ¿ya? Entonces, mediante un protocolo bioenergético, nosotros podemos ir evaluando todas estas estructuras que estoy hablando acá y podemos saber en realidad eh, qué es lo que pasa, cuál es el origen del malestar y así poder aplicar una terapia específica o varias terapias específicas. ¿Ya? Cierra su micrófono, Ana Ruth, para que no tengamos ruidos molestos. No lo tengo abierto, profesor. Ah, ya, perfecto. Bueno, vamos ahora al sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso es poco conocido, fíjense. Eh, Aparte que es bien complejo de entender. El punto está en que aquí hay dos temas involucrados, el sistema simpático y el parasimpático, que siempre van de la mano y tratan de mantener en equilibrio todo, ¿ya? Eh, por ejemplo, tenemos que eh, cuando nosotros contraemos la pupila, ya está actuando el sistema parasimpático. Cuando dilatamos la pupila, está el simpático. La estimulación de la saliva es de parte del parasimpático y la inhibición de la saliva es el simpático. Entonces, estos dos sistemas mantienen en equilibrio nuestro cuerpo y hace que todo funcione perfecto. ¿Ya? Bien. El sistema nervioso autónomo o vegetativo, este que estábamos viendo recién, a diferencia del sistema nervioso somático, recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. El sistema nervioso autónomo, al contrario del sistema nervioso somático y el central, es involuntario, activándose principalmente por centros nerviosos situados en la médula espinal, tallo cerebral o hipotálamo. También la corteza límbica puede transmitir impulsos a los centros inferiores y así influir en el control autónomo. El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente, o sea, motor e involuntario que transmite impulsos desde el sistema nervioso hacia los órganos periféricos. Bueno, y la parte más pequeña del sistema nervioso son las neuronas. ¿Se acuerdan las neuronas cuando estudiamos en la secundaria? Em, las neuronas son células gliales, algunas se llaman astrocitos, otras oligodendrocitos, microglías, epidendmales, schwann. Son células nerviosas, hay 100.000 millones de neuronas en la corteza cerebral. Todas las neuronas tienen tres partes: dendritas que reciben la información de otra célula y transmiten el mensaje al cuerpo de la célula. El cuerpo celular contiene el núcleo y sus componentes. El axón lleva los impulsos fuera del cuerpo de la célula. Son las células especializadas en la obtención y la transmisión de los impulsos nerviosos, o sea, los datos, la información. ¿Ya? Ok.
Y bueno, la unión, o más bien el cuerpo, el axón lleva los impulsos fuera del cuerpo de las células, son células especializadas en obtención y transmisión de datos. Bueno, utilizan procesos electroquímicos a todo esto en la comunicación. Y la unión entre neurona y otra se llama sinapsis. Los impulsos circulan dentro de la neurona como un potencial eléctrico. El espacio entre dos células se llama hendidura sináptica. Para que el impulso cruce la hendidura sináptica se requiere de los neurotransmisores. Se fijan que una cosa va con la otra y con la otra. Son almacenados en vesículas agrupadas en el extremo del axón. La mielina es una sustancia muy importante, es una sustancia que ayuda a los axones a transmitir mensajes con mayor rapidez. Las neuronas están siempre recogiendo y evaluando información sobre el estado interno del organismo y del ambiente externo e intercambiándola entre sí, comunicación neuronal, para que las necesidades de las personas puedan ser suplidas. Bueno, aquí tenemos algunos de los neurotransmisores que existen, ¿cierto? Tenemos la acetilcolina, la dopamina, el L-glutamato, la GABA, serotonina, noradrenalina, y todos estos neurotransmisores, el principal en la sinapsis neuromuscular son los neurotransmisores, transmiten los mensajes de los nervios periféricos a los músculos para que estos se contraigan o, o se relajen. Bajo niveles pueden producir falta de atención y el olvido. Por ejemplo, veamos la serotonina. La serotonina es muy importante en el sueño, junto con la melatonina. Además de ejercer funciones antidepresivas, los antidepresivos actúan aumentando los niveles cerebrales de serotonina. Se sintetiza a partir del aminoácido L-triptófano y constituye el precursor de la melatonina, regulador del reloj biológico. La glándula pineal es muy importante, por eso con biomagnetismo tenemos que equilibrarla con un par de imanes negativo-positivos, ¿cierto? Por 10 minutos se pone ahí, se equilibra y se fortalece esa glándula pineal y bueno, y cualquier parte del cuerpo. La dopamina, por ejemplo, regula el movimiento muscular, el crecimiento, la recuperación de los tejidos y en el funcionamiento del sistema inmunológico, además de estimular la liberación de hormonas del crecimiento. Niveles bajos causan depresión o enfermedades de Parkinson. ¿Sabían ustedes que es posible, mediante un comando bioenergético, eh, activar estos neurotransmisores? Por ejemplo, o yo podría decir, activando la producción y distribución de serotonina en mi cuerpo, activando, ¿cierto? Produciendo y activando y distribuyendo la serotonina en mi cuerpo ahora al 100%. Y así, dependiendo de lo que a usted le falte. O sea, nosotros nos podemos comunicar con nuestro propio cuerpo, ¿ya? Y obviamente, por supuesto, con el cuerpo de nuestros pacientes que nosotros evaluamos, ¿cierto? Para ver cuáles son los problemas de salud que tiene y luego tratarlos con las herramientas que nosotros conozcamos. Estos son los pares biomagnéticos asociados al sistema nervioso. Están todos estos: pineal-pineal, pineal-bulborraquídeo, parietal-parietal, nervio vago, plexo cervical, pudendo, nervio inguinal, polígono de Willis, cerebelo, bulborraquídeo-tiroides, cervical sacro, temporal, esternocleidomastoideo. Todos estos pares biomagnéticos corresponden al sistema nervioso. Aquí pueden haber bacterias, virus, hongos, parásitos, producir infecciones, una serie de síntomas, o pueden estar disfuncionados, afectados por temas emocionales. Todo esto se, se diagnostica, se evalúa con biomagnetismo y se trata con imanes y también con comandos bioenergéticos. Acá tenemos un protocolo de magnetoterapia, aplicar imanes desde la zona cervical hasta el sacro negativos,
Se ponen al medio de la columna unos 15 minutos y esto equilibra todo el sistema nervioso central. Estimula las meninges, los plexos nerviosos, fortalece el líquido cefalorraquídeo, equilibra el sistema simpático y parasimpático. Todo eso se beneficia, se relaja, se fortalece eh, el sistema nervioso central. Acá tenemos un comando bioenergético para fortalecer el sistema nervioso central. Los comandos bioenergéticos se repiten, se hablan mentalmente o en voz baja, se intenciona y se hacen con certeza. Esto es una orden, son estos comandos imperativos, ¿ya? Se dicen con fuerza, con decisión, porque es una orden, ¿ya? Que uno le dice a algún sistema, a algún órgano del cuerpo. Por ejemplo, fortalecer la corteza cerebral, pares craneales, médula espinal, nervios periféricos, tensar el sistema nervioso central al 100%, alinear todos los huesos del cráneo y de la cara, fortalecer el chakra raíz, conectar con la tierra al 100%, restablecer la curvatura normal en el sacro, lumbar, dorsal, cervical, desintoxicar, restaurar, reintegrar, rejuvenecer el sistema nervioso central ahora. ¿Ya? Entonces podemos ir combinando biomagnetismo, magnetoterapia, comandos bioenergéticos para ir resolviendo distintos problemas de salud. Acá tenemos un comando bioenergético para el rendimiento mental, ¿ya? Esto se va leyendo, ¿cierto? Con fuerza, con decisión. Se lo puede hacer uno mismo o se puede hacer a los pacientes, ¿ya? En conjunto a veces con imanes o a veces sin imanes, ¿ya? Bien, veamos ahora el siguiente sistema respiratorio. ¿Ya? Vamos a ver ahora el sistema respiratorio, que está de turno ahora en el invierno, el sistema respiratorio, por los fríos, los cambios bruscos de temperatura. ¿Se ve el sistema respiratorio en pantalla? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Acá dice, Ana, dice, el comando bioenergético sería en lugar de o parte de las demás terapias, parte de las terapias, ¿ya? Parte de las terapias para las vías. El sistema respiratorio entonces es el encargado de intercambiar a nivel alveolar oxígeno y CO2 y transportar un volumen de oxígeno a las células para su metabolismo y permitir la salida de un volumen de CO2 que resulta del metabolismo celular en los diferentes tejidos, ¿ya? Las vías respiratorias se dividen en vías de conducción y vías de intercambio en el sistema respiratorio, ¿ya? Ok. Entre los órganos conductores de las vías respiratorias, em, tenemos la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos. ¿Ya? Acá vemos una imagen general del sistema respiratorio. Los pulmones es como el actor principal del sistema. Eh, bueno, no se preocupe, Ana Mercedes, después va a tener el video, ¿ya? Y acá tenemos mucho más completo el tracto respiratorio superior, que está constituido por la cavidad nasal, la faringe y la laringe, y el tracto respiratorio inferior, eh, constituido por la tráquea, los bronquios primarios y los pulmones. Bueno, los pulmones son órganos fundamentales de la respiración. Su función consiste en oxigenar la sangre venosa. ¿Ya? La sangre venosa. Los pulmones de una persona sana son suaves, esponjosos y tienen poco peso. Son muy elásticos y se retraen hasta aproximadamente un tercio de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. ¿Ya? Se hallan contenido dentro de un saco pleural, se separan entre sí por el corazón y los grandes vasos del mediastino medio.
Los pulmones se fijan al corazón y a la tráquea por la estructura de sus raíces pulmonares, arterias y venas pulmonares, bronquios principales y al pericardio por los ligamentos pulmonares. Cada pulmón se compone de vértice, base, raíz e hilio. Y los pulmones están protegidos y envueltos por las pleuras, ¿ya? Son dos capas de tejido epitelial que recubren los pulmones, la caja torácica, y están formadas por dos hojas de íntimo contacto, o sea, las pleuras externas e internas. El pulmón derecho, fíjense que es más grande que el izquierdo, en el que se encuentran tres divisiones conocidas con el nombre de lóbulos, que son el superior, medio e inferior, y que están delimitados por la cisura oblicua y horizontal. Entre las dos pleuras hay un líquido seroso que aumenta la adhesión entre las pleuras, que se conoce como líquido pleural. La función de esto es mantener en contacto el pulmón con la caja torácica, de forma que el pulmón se expanda cuando lo haga la caja torácica, siguiendo fielmente los movimientos respiratorios. Permitir que las hojas pleurales se deslicen suavemente sobre sí para permitir los movimientos respiratorios. Bueno, las vías respiratorias superiores comienza en la nariz está para entibiar el aire, ¿cierto? Y para también aprovechar ahí de filtrar un poco el aire que ingresa hacia más abajo. La nariz es una estructura cartilaginosa prominente localizada en la parte frontal de la cara que abre las vías respiratorias por dos orificios nasales. A través de esto ingresa el aire a la cavidad nasal, que están separadas en un principio por una cavidad cartilaginosa y luego ósea que se conoce con el nombre de tabique nasal. Las fosas nasales se comunican en la faringe con un orificio conocido con el nombre de coanas nasales. Al interior de la cavidad se encuentran los cornetes. En las fosas nasales se distinguen tres regiones que son el vestíbulo, el área respiratoria y el área olfatoria, ¿ya? En la cara, en la parte frontal, ¿cierto? Tenemos los senos paranasales, ¿ya? Que son cavidades en los huesos frontales, maxilares, etmoidales, esfenoides, revestidos por epitelios de tipo respiratorio. La mucosidad que se produce en ellos es drenado a las fosas nasales, la abertura que permite este drenaje no muy amplia, y puede obstruirse con facilidad en procesos infecciosos o alérgicos. Estos senos paranasales son muy importantes y a veces cuando tenemos sinusitis, ¿se fijan? Es porque están afectados estos senos nasales, paranasales. Esto se trabaja con biomagnetismo, con un par de imanes, vamos resolviendo estos problemas. La faringe se subdivide en tres porciones según las áreas con las cuales está haciendo contacto. La porción superior se denomina nasofaringe, está en contacto con la nariz. La porción media es la orofaringe, está conectada con la región posterior de la cavidad oral. Y la laringe o la laringe faringo está unida a la laringe. La laringe es un tubo de forma irregular que se une a la faringe y a la tráquea. Presenta una serie de cartílagos irregulares unidos entre sí por un tejido conjuntivo fibroelástico que la mantiene de forma permanentemente abierta. Luego tenemos la tráquea, que es un tubo cilíndrico más o menos de unos 12 centímetros de longitud que comunica la laringe con los bronquios. Está formada por una serie de anillos superpuestos que la dotan de una cierta movilidad para poder adaptarse a los movimientos del cuello. Estos anillos están compuestos por cartílagos de tipo hialino, lo que mantiene siempre la tráquea permeable e impide su colapso, aunque existan presiones negativas en su interior. Su función primordial consiste en la conducción del aire desde la nariz a los bronquios. Luego tenemos las vías respiratorias bajas, que son los bronquios. Son conductos que penetran en los pulmones. Desde la tráquea hasta los sacos alveolares, las vías respiratorias se dividen en 23
veces los primeros 16 generaciones de conductos constituyen la zona de conducción de la vía respiratoria, eh, la cual transporta el gas desde y hacia el exterior. Está conformada por los bronquios y los bronquiolos terminales. Las 7 generaciones restantes conforman la zona transicional y respiratoria en las cuales tiene lugar el intercambio gaseoso. Bronquios primarios y los bronquiolos son los más pequeñitos. Fíjense que ¿cómo se produce este intercambio de gases, de oxígeno y de dióxido de carbono? En la superficie de los alvéolos se permite la difusión de los gases ingresando el oxígeno hacia el interior del cuerpo y retirando el dióxido de carbono producto del metabolismo corporal. La fisiología respiratoria sería el proceso respiratorio interviniente de los pulmones, las paredes del tórax, los músculos respiratorios, los cuales aumentan o disminuyen el tamaño de la cavidad torácica, los centros cerebrales que controlan los músculos, las vías y nervios que conectan el cerebro con los músculos. Bueno, y la respiración, ¿cierto? Acá está muy bien graficada. Tenemos el proceso de la inhalación y de la exhalación. Esta es la ventilación y el intercambio gaseoso. Cuando una persona toma aire, la cavidad torácica se expande, permitiendo que entre el aire hasta los alveolos pulmonares. Es entonces cuando se hinchan los pulmones. Luego la cavidad vuelve a su estado de reposo, expulsando el aire hacia afuera. Bueno, y el músculo diafragma también juega un papel bien importante en este proceso, ¿ya? En la contracción y el descenso del diafragma. A veces el diafragma puede estar bloqueado producto de emociones negativas, ¿ya? Por estrés. Entonces, por eso las personas no respiran bien y por eso suspiran y tienen ese tipo de cosas, ¿ya? Esto se puede averiguar mediante la bioenergética y mediante un comando bioenergético se puede desbloquear y se pueden liberar las emociones atrapadas y la persona puede respirar perfectamente después. Se fijan que uniendo biomagnetismo, magnetoterapia y bioenergética es una tríada perfecta para poder trabajar con el cuerpo, ya poder saber qué le pasa, ¿cierto? Y poder ir regulando y equilibrando cualquier proceso que haya, ¿ya? Estas herramientas nos permiten saber qué está pasando y al mismo tiempo tratar lo que esté ahí sucediendo. Luego tenemos la regulación de las respiraciones, los sistemas reguladores. ¿Cómo pasa esto? Hay 2 mecanismos. Uno nervioso separado regula la respiración. Uno se encarga del control voluntario y otro del automático. Porque la respiración es automática, pero también la podemos ir regulando. El sistema voluntario está localizado en la corteza cerebral. El sistema automático está situado en la protuberancia puente y el bulbo raquídeo. Cerebro y respiración. La respiración no es solo para obtener oxígeno, está relacionada con la función cerebral y el comportamiento. Los científicos, ¿cierto?, de Northwestern Medicine han descubierto que el ritmo de la respiración crea una actividad eléctrica en el cerebro humano que mejora los juicios emocionales y el recuerdo de la memoria. La postura y la respiración están relacionadas en neuroanatomía. Se verifica que la respiración influye en la memoria, la atención y la gestión de las emociones. La respiración es uno de los marcapasos que tiene el cerebro para que las neuronas generen ritmos, sus descargas eléctricas con sus ritmos, pero si respiramos por la boca fallará la función del marcapaso. Los yogis, fíjese que promueven la respiración diafragmática, ¿ya? Los pranayamas y todo un tema para justamente mantener el equilibrio del sistema nervioso central. Cuando inspiramos es el momento en que se activa la memoria y cuando inspiramos
Cuando inspiramos por la nariz, en ese momento está activado el hipocampo y la respiración lenta es un poderoso analgésico. Se puede regular también el dolor mediante la respiración y bueno, la respiración es básica para todo. Los pares biomagnéticos asociados al sistema respiratorio están aquí. Son el seno frontal, el seno nasal, la nariz, la laringe, la angina, mediastino, tráquea, carina, condral, costal y las pleuras. Estos son los pares biomagnéticos que nos informan de cómo está funcionando el sistema respiratorio. ¿Qué es lo que pasa? Si hay alguna bacteria, algún virus, algún hongo, algún parásito. Eso lo podemos arreglar mediante un par de imanes negativo-positivo, mediante protocolos de magnetoterapia y mediante comandos bioenergéticos. Colaboramos muchísimo en el equilibrio del sistema respiratorio. Acá tenemos un protocolo de magnetoterapia en donde se coloca un imán negativo en la palma derecha y un imán positivo en la palma izquierda. Y estos imanes producen un campo electromagnético de fortalecimiento de la cintura hacia arriba a todos los órganos del cuerpo, sistema, hasta la cabeza, hasta el cerebro, y también ayuda a fortalecer los meridianos que están involucrados, que salen desde cada dedo de la mano, como es el meridiano del pulmón, intestino grueso, el pericardio, el corazón, el triple calentador, el intestino delgado. Este protocolo de magnetoterapia del método Banzal de las manos realmente es muy útil, se utiliza muchísimo para fortalecer, ¿cierto?, todo de la cintura hacia arriba. Sobre todo cuando hay problemas a los pulmones, al corazón, a la columna, cuando hay artritis, artrosis, falta de concentración, mala circulación, problemas al estómago, al colon, al hígado. Regula todos esos órganos. Y luego tenemos un comando bioenergético del sistema respiratorio para fortalecerlo, ¿ya? Esto es para fortalecer su sistema respiratorio. Dice, fortalezco al 100% las fosas nasales, la faringe, la laringe, las cuerdas vocales, la tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, pulmón derecho, pulmón izquierdo, diafragma, libero emociones atrapadas en él, caja torácica, elimino emociones atrapadas, pena, tristeza, sufrimiento, depresión, lágrimas contenidas, aumentar la entrada del aire a los pulmones, fortalecer la salida de aire a los pulmones, eliminar los bloqueos, congestiones, inflamaciones, infecciones, incrementar la antihistamina, reducir la histamina, liberar conexiones, memorias de vidas pasadas, ancestrales que estén debilitando mi sistema respiratorio ahora. Esto se lo puede hacer usted misma, usted mismo, o también se puede hacerlo a los pacientes. Combinado con un protocolo de magnetoterapia, sería ideal, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver otro sistema tan importante, el sistema digestivo, ¿ya? Vamos a revisar el sistema digestivo, entonces ahora. El sistema digestivo está compuesto por varios órganos encargados de transformar los alimentos en partículas más pequeñas a fin de que puedan ser utilizados por las células del organismo. Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide 11 metros de longitud. Vamos a ver acá el sistema. ¿Se está viendo el sistema digestivo? Ahora Sí, sí, profesor, gracias. El sí. sistema digestivo está compuesto por varios órganos encargados de transformar los alimentos en partículas más pequeñas a fin de que puedan ser utilizadas por las células del organismo desde la boca hasta el ano. El tubo digestivo mide 11 metros de longitud. Comienza en la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Eso es el sistema digestivo en general. Pero hay unas glándulas anexas que pertenecen al sistema digestivo o que colaboran con el sistema digestivo, que es las glándulas salivales, las parótidas.
el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Bueno, la digestión es como la parte química de este sistema. La digestión es la transformación de los nutrientes que están en los alimentos en sustancias más sencillas. La digestión fragmenta y reduce los alimentos de dos maneras. Digestión mecánica, que es la masticación, y digestión química, que es la por acción de enzimas digestivas producidas a lo largo del tracto digestivo. Bueno, la boca aquí inicia el proceso de la digestión, los dientes trituran los alimentos que ingerimos para que estos puedan ser transportados a través de la faringe, el esófago y finalmente llegar al estómago. La lengua, por su parte, es un músculo muy importante que ayuda en la masticación y el transporte de los alimentos hacia el esófago. En la boca también se encuentran las glándulas salivales que generan saliva y permiten mezclar los alimentos de la deglución, es decir, su paso por la faringe y el esófago. Los huesos maxilares sostienen, por su parte, la arcada dentaria a la que compete la masticación del alimento. Luego esto va a la faringe, se encuentra detrás de la boca, tiene forma de tubo y se conecta con la nariz, el esófago y la laringe. Esta es una parte común a esos sistemas, ¿ya? Luego tenemos el esófago, que es un tubo que mide 30 centímetros y comunica la faringe con el estómago. Su estructura está formada por músculos que permiten su contracción y relajación para el transporte de los alimentos. Se llama esto peristaltismo. Se originan debido a la capa muscular y están controlados por el bulbo raquídeo. El peristaltismo corresponde a una serie de contracciones y relajaciones del esófago que en forma de ondas se desplazan hacia abajo y propulsan el bolo alimenticio hacia el estómago, proceso que se ve facilitado por la mucosidad secretada por las glándulas mucosas. En este esófago hay unos esfínteres, ¿ya? Que son unos músculos que se encuentran ubicados en el orificio de una cavidad del cuerpo cuya función es abrirse o cerrarse, permitiendo o impidiendo el paso de una sustancia hacia la otra cavidad o hacia el exterior. El esfínter esofágico, también conocido como cardias, es aquel que separa la faringe del estómago. Tenemos el esfínter pilórico situado en la parte inferior del estómago que se encarga de separar el estómago del intestino delgado. Tenemos el esfínter vesical, que es un músculo alrededor de la abertura de la vejiga que se contrae para evitar que la orina se filtre hacia la uretra. Este es el conducto por donde pasa la orina desde la vejiga hacia el exterior. El músculo de la pared vesical se relaja para que la vejiga se pueda expandir y contener la orina. Tenemos el esfínter anal que controla la expulsión de la materia fecal del cuerpo. Existe un esfínter anal interno que forma parte del extremo final del aparato digestivo y uno externo que es el anillo muscular ubicado en la parte más baja del recto cuya función es cerrar el ano. Está el esfínter de Oddi, controla el paso de secreciones pancreáticas desde el hígado al duodeno. Como tal, es un esfínter que solamente se abre cuando comemos para que los jugos gástricos entren al duodeno y ayuden a digerir los alimentos. Esfínter ileocecal o válvula ileocecal separa el intestino grueso del delgado. Por un lado, evita el paso de la materia fecal al ilion y por otro permite el paso del quilo al intestino grueso. El estómago. El estómago. Esperan un segundito y ya vuelvo.
Bueno, ¿se dan cuenta la importancia del conocimiento de la anatomía? Si nosotros conocemos todas estas estructuras, nosotros podemos revisarlas con bioenergética, podemos saber qué pasa, si hay alguna alteración, y las podemos trabajar, ¿cierto?, con biomagnetismo, magnetoterapia o comandos bioenergéticos. Bueno, a ver, el estómago mide 25 centímetros de largo por 12 de ancho, ¿ya? Las paredes del estómago son musculosas y en su interior se encuentra revestido de numerosas células gástricas que segregan ácido clorhídrico y enzimas, proteínas cuya presencia hace aumentar la velocidad de las reacciones químicas. El pH del estómago es tremendamente ácido para poder moler y poder hacer todo este proceso químico que es llevar a partes más pequeñas los alimentos que comemos, ¿cierto? La función de tales sustancias consiste en favorecer la digestión de los alimentos y hacer que estos adquieran consistencia líquida para pasar a continuación al intestino delgado. Cuando un trastorno psicosomático o patológico impide la secreción adecuada de la mucosidad, la mucosa gástrica se erosiona y se forman úlceras. Si la úlcera evoluciona, se puede perforar la pared del estómago y permite que el contenido gástrico pase hacia la cavidad abdominal produciendo una peritonitis. Bueno, el estómago se puede enfermar por bacterias como la Helicobacter pylori u otras bacterias que son más tóxicas y también se puede disfuncionar por emociones, ¿ya? Pueden haber cólicos, ardores, etcétera. Felizmente, todo esto puede ser descubierto por el biomagnetismo, la magnetoterapia y la bioenergética, ¿ya? Podemos saber si el estómago realmente está alterado por temas emocionales o está alterado por una bacteria, ¿ya? Ok. Em, sí, dice Alicia, dice que complejo y muy estructurado todo, sí, la verdad es que sí. Bueno, del estómago al intestino. Las ondas de contracción del músculo circular que van precedidas por ondas de relajación, que es el peristaltismo, se inicia cerca de la zona central del cuerpo del estómago, se propagan hacia abajo y finalizan justo antes de alcanzar el conducto pilórico. Tales ondas de contracción que pueden suceder a una frecuencia de 3 por minuto, maceran, mezclan por completo el alimento con el jugo gástrico. El alimento pasa periódicamente del estómago hacia el duodeno. Este se debe a la contracción de los músculos de la pared del estómago. Estos músculos están inervados por el nervio vago, que estimula la contracción de la musculatura gástrica y permite la abertura del esfínter situado entre el estómago y el duodeno, el píloro. Muchos de los síntomas que se atribuyen a enfermedades del estómago pueden ser originados por trastornos psicosomáticos, enfermedades sistémicas generales, órganos vecinos como el corazón, el hígado, los riñones, además de las úlceras y el cáncer. Las alteraciones gástricas incluyen dispepsia, indigestión gástrica, gastritis y estenosis. Las glándulas anexas son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula. Se conectan con el tubo digestivo y producen sustancias esenciales para una digestión sana. Las glándulas parótidas o salivales son las glándulas más grandes. Hay una en cada mejilla, sobre la mandíbula, enfrente de la oreja. La inflamación de una o más de estas glándulas se denomina parotiditis. El páncreas es una glándula mixta retroperitoneal posterior al estómago entre el vaso y el duodeno. Su fisiología se centra en la secreción de sales alcalinas. Aquí están lo más alcalino en el cuerpo,
Así como en el estómago está lo más ácido, lo más alcalino se encuentra acá. Los bicarbonatos, con el objeto de poder neutralizar los ácidos del estómago y así como las enzimas necesarias para la digestión. Por otra parte, desempeña un papel en la producción de hormonas. La insulina y el glucagón son las encargadas de regular la asimilación metabólica de los carbohidratos, o sea, de las azúcares. Luego tenemos el hígado. El hígado es un órgano que cumple diversas funciones como filtrar la sangre, eliminar las sustancias tóxicas, producción de bilis, la cual permite la absorción de las grasas de los alimentos, entre otros. No tiene una sola función, sino que desarrolla múltiples procesos: almacenaje de grasas, de carbohidratos, de proteínas, producción de proteínas para la coagulación sanguínea. Pero de todos ellos, el único que parece directamente implicado en el funcionamiento del aparato digestivo es la síntesis de la bilis, sustancia líquida y viscosa de color amarillo verdoso que interviene en la digestión de las grasas. La vesícula biliar que está a la derecha de la pantalla, la bilis se halla contenida en una pequeña vejiga, que es la que ustedes ven ahí, en la que se elimina el exceso de agua. Si la contracción biliar es excesiva, pueden producirse cálculos que se deben extirpar mediante cirugía. La bilis son sales biliares, emulsionan las grasas y también absorben las vitaminas A, D y K. Pigmentos biliares como la bilirrubina representan productos de excreción, colesterol también. El jugo pancreático contiene bicarbonato y 3 enzimas: tripsina, amilasa y lipasa. Los jugos intestinales, la eripsina, lipasa, maltasa, sacarasa y lactasa. Las proteínas e hidratos de carbono digeridos pasan de los capilares de las vellosidades de la vena aorta que entra en el hígado, mientras que las grasas digeridas se absorben a través de los pequeños vasos linfáticos y alcanzan el flujo sanguíneo general. La mucosa del intestino delgado también secreta la hormona secretina, que estimula al páncreas para producir las enzimas digestivas. Los intestinos son porciones del tracto digestivo situados entre el estómago y el ano. Se dividen en 2 secciones principales: intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado mide de 6 a 8 metros de longitud. Tiene una membrana de revestimiento mucosa adaptada para la digestión y absorción, que está plegada y cubierta por unas pequeñas prolongaciones llamadas microvellosidades. Estas son pequeños tubitos de epitelio que rodean un vaso linfático y gran cantidad de capilares. La absorción ocurre mediante difusión, osmosis y transporte activo. El duodeno tiene una forma de herradura que se comunica con el páncreas a través del conducto pancreático, con el hígado, la vesícula biliar, mediante su conducto que vierten en él. Después tenemos el yeyuno o parte media del intestino delgado, se extiende desde el duodeno hasta su porción terminal o ilion, que acaba en un lado de la primera parte del intestino grueso llamado el ciego. En su parte superior se relaciona con el píloro y su parte inferior con la porción iliocecal, tal como ven ahí en el dibujo. El ciego es un saco abultado que se localiza en la porción inferior derecha de la cavidad abdominal, mide 7 centímetros aproximadamente. Las 2 partes más importantes del ciego son el apéndice vermiforme, que es el apéndice, ¿cierto? Y la válvula iliocecal, una estructura membranosa situada entre el ilion y el ciego que regula el paso del material alimenticio desde el intestino delgado al grueso y evita el retroceso de los productos de desechos tóxicos en el sentido inverso.
El intestino grueso o colon. La función básica es la absorción del agua. O sea, aquí se absorbe toda el agua que tengas de los líquidos que no han sido asimilados en el intestino delgado y también la absorción de los electrolitos. Además, almacena las sustancias sólidas de desecho hasta que son excretadas y también hay presencia de bacterias muy importantes para el cuerpo, la microbiota intestinal. El colon mide 1,20 m a 1,60 m más o menos. Tenemos el colon ascendente que sube por el lado derecho y el colon transverso que cruza en horizontal y el colon descendente que se dirige hacia abajo por el lado izquierdo. Todo esto termina en el sigmoideo, en el recto y en el ano. El colon sigmoideo es la porción que entra en la cavidad pélvica. El recto es la parte terminal del intestino y mide unos 15 centímetros de longitud. La salida del recto se llama ano y está cerrada por un músculo que la rodea que se llama esfínter anal. Bueno, y aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, del proceso completo del sistema digestivo, que está la digestión, la absorción y la defecación. Están todos los procesos desde que ingresa por la boca los alimentos, el procesamiento de los alimentos, la digestión mecánica y química, todo esto ocurre en el estómago, ahí entra en acción el hígado, el páncreas, ¿ya? Finalmente llega al intestino grueso, donde se absorben el agua, algunas vitaminas, y todo esto sale a través de la defecación, finalmente. O sea, todo lo que nosotros comemos es aprovechado por nuestro cuerpo y cada parte del sistema digestivo tiene una función súper importante en la captación de agua, de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, de vitaminas, de minerales. Todo es aprovechado por nuestro cuerpo y lo necesita para mantener eh, su función perfecta. Si falta alguna vitamina, se producen enfermedades. Si falta agua, se produce estreñimiento, deshidratación, etcétera. Bueno, aquí hay una imagen bien interesante porque nosotros podemos tirar líneas imaginarias, líneas verticales, como ustedes ven ahí, y un par de líneas horizontales imaginarias a toda la zona abdominal para poder ubicar los órganos rápidamente. Esto se llama cavidad abdominal y pélvica. La cavidad abdominal se puede dividir en cuadrantes y regiones por anatomistas con fines de estudio, diagnóstico y tratamiento. La división en cuadrantes permite la localización del dolor, la sensibilidad, cicatrices, bultos y otros elementos de interés, reduciendo qué órganos y tejidos pueden estar afectados. La terminología anatómica dice que el cuadrante inferior izquierdo incluye la fosa ilíaca izquierda y la mitad del flanco. El cuadrante superior izquierdo se extiende desde el plano umbilical hasta la caja torácica izquierda y el cuadrante superior derecho se extiende desde el plano umbilical hasta la caja torácica derecha, mientras que el cuadrante inferior derecho se extiende desde el plano umbilical hasta el ligamento inguinal derecho. Por lo tanto, hay 9 regiones, 9 cuadrantes que ofrecen una anatomía más detallada y están delimitadas por 2 líneas verticales y 2 horizontales. Acá tenemos una imagen, ¿cierto?, más amplia en donde podemos ir viendo dónde están los órganos, ¿cierto? Y ayuda mucho a ubicar rápidamente los órganos y también ayuda a colocar los imanes, pues la gente que practica biomagnetismo va a poder saber rápidamente dónde tiene que poner los imanes. A ver, aquí en el cuadrante 6, a ver, ¿dónde está el cuadrante 6? Ah, ahí está el lado 6. Vamos a ver acá, bueno, todos estos cuadritos hay órganos, ¿ya? Y acá están los órganos, ¿cierto?, que están presentes en esta imagen.
Por ejemplo, en el cuadrado 6 está el colon descendente y está el uréter izquierdo, ¿ya? Por ejemplo, en el lado izquierdo, arriba, en el hipocondrio izquierdo, tenemos el riñón izquierdo. Más abajo está el uréter izquierdo y el colon descendente. Y mucho más abajo está el colon sigmoideo y está la parte de los ovarios en la mujer. Mientras que al lado derecho tenemos arriba el hígado, la vesícula y el riñón derecho. En la zona media tenemos el colon ascendente y el uréter derecho. Mientras que en la zona pélvica abajo tenemos el ciego, el apéndice y el ovario derecho. Arriba, al medio, tenemos el estómago y el páncreas y el duodeno. Al medio, a la altura del ombligo, tenemos el intestino delgado. Y abajo, en el hipogastrio, tenemos el epiplón, el intestino delgado, la vejiga, el útero o la próstata. Entonces, así rápidamente, mediante este cuadriculado, nosotros ubicamos los órganos rápidamente. De acá dice un dolor en el cuadrante derecho, ¿qué implica? Bueno, en el cuadrante derecho, no sé si es el superior, el medio o el inferior. Si es el superior, podría haber ahí algún problema en el páncreas y también en el vaso, perdón, en el lado derecho me dice. Ya, arriba, en el hipocondrio derecho podría haber algún problema al hígado, algún problema a la vesícula o al riñón. Esto todo se va descartando, se va preguntando con bioenergética. En la zona media podría haber algún problema en el colon ascendente o en el uréter derecho. Mientras que si está en la zona más bajo, la fosa ilíaca derecha, sería algún problema de apéndice, del ciego o algún problema ovárico. Entonces todo depende a qué altura eh, se sientan los dolores o inflamaciones. Vamos a ir viendo. Abajo, en la parte de abajo, tenemos el intestino delgado, la vejiga, el útero o la próstata. Entonces, mediante esta imagen, rápidamente nosotros podemos ir eh, situando los imanes de acuerdo a los pares biomagnéticos o tener una hipótesis de qué es lo que pudiera ser ese dolor que refiere el paciente. ¿Ya? Acá están los cuadrantes. Ok, vamos a seguir avanzando entonces. Estas son líneas imaginarias que usted proyecta en la zona abdominal para poder ubicar los órganos en cuestión. Los pares biomagnéticos asociados al sistema digestivo son muchos. El sistema digestivo es el que tiene más pares biomagnéticos de todos los que hay. ¿Ya? Estos pares pueden indicarnos de que pudiera haber algún proceso infeccioso, alguna bacteria, algún virus, un hongo, un parásito, o también que podría haber alguna disfunción de ese órgano producto de emociones negativas que tenga la persona, de estrés. ¿Ya? De que tenga estrés. Acá tenemos un protocolo de magnetoterapia. Se trata de colocar un imán de polaridad negativa en la palma derecha y un imán de polaridad positiva en la planta del pie izquierdo. Este se llama el método Van Salen diagonal, que es exclusivo para problemas digestivos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con padecimientos gastrointestinales, gastritis, úlceras, hernias del hiato, estreñimiento, flatulencia, diarrea, colon irritable. Eh, Se trabaja con este protocolo de magnetoterapia. Se pone ahí unos 20 minutos y ayuda a todos esos temas. Acá tenemos también una propuesta de magnetoterapia para trabajar hernias, ¿ya? Este es un comando bioenergético para trabajar las hernias. Se trata de colocar un imán de polaridad negativa en la hernia, sobre la hernia, y
decir este comando bioenergético, ¿ya? De esta manera vamos cerrando esas hernias. Y acá hay un comando bioenergético para fortalecer el sistema digestivo, ¿ya? Esto se lo puede hacer uno mismo o se lo puede hacer a los pacientes colocando imanes, algún protocolo de magnetoterapia o de biomagnetismo, ¿ya? Ok. Bien, vamos a ver, alcanzamos a ver un sistema más. Ya, recuerden que mañana tenemos la segunda parte. Vamos a ver ahora, en esta última parte de la clase, el sistema endocrino. Vamos a ver acá, ahí y acá. Ok. Bueno, el sistema endocrino, ¿qué es esto? ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos glándulas que son tremendamente importantes? Ah, a ver qué pasó aquí. ¿Están viendo la imagen en pantalla del sistema endocrino? Sí, profesor. Sí. Ok. Bueno, el sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Son los mensajeros químicos del organismo y transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? Liberar hormonas al torrente sanguíneo. Esto permite que las hormonas lleguen a las células de otras partes del cuerpo. Las hormonas ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos y el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Hay muchas cosas que afectan las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones y los cambios en el equilibrio de los líquidos y minerales que hay en la sangre. Las principales glándulas son la glándula pineal, la hipófisis, la tiroides, paratiroides, el timo, el páncreas, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Y la placenta en el caso de los partos, del embarazo. Bueno, la glándula pineal que está arriba en la corona, conectada con el séptimo chakra, situada en el cerebro debajo del cuerpo calloso, en el medio del encéfalo, produce la hormona llamada melatonina, también serotonina, histamina y otras. Esta hormona controla el ciclo del sueño y vigilia. También puede formar parte del momento en que comienza la pubertad y pueden destacarse diferentes funciones. Segrega melatonina, produce DMT y es un depósito de serotonina, refuerza el sistema inmunitario, regula las funciones endocrinas, regula el ritmo circadiano de los ciclos de vigilia y de sueño, regula el ritmo estacional de estrés, rendimiento físico, estados de ánimo, influye también tremendamente en las hormonas sexuales. El principal problema de la pineal es la calcificación, hecho que conduce a una menor producción de melatonina. Este es el motivo por el cual los ciclos de sueño se ven alterados en la vejez. La calcificación de la glándula pineal también se relaciona con el Alzheimer y con algunas migrañas. Pero la glándula pineal se puede fortalecer. Se puede fortalecer mediante comandos energéticos, mediante eh, imanes, ¿ya? Negativos positivos, y todo nuestro cuerpo nosotros podemos trabajar con él, fortaleciéndolo, rejuveneciéndolo, equilibrándolo, pero tenemos que saber anatomía. Y también tenemos que saber biomagnetismo, magnetoterapia y bioenergética. Entonces, con todo esto,
hacemos una tremenda herramienta para poder trabajar en nuestra salud física y también mental. Luego tenemos la hipófisis, también se llama pituitaria, se centra debajo del cerebro y que conocemos como silla turca. Se considera que la hipófisis es la glándula madre, ya que es la responsable de regular el funcionamiento de todas las glándulas endocrinas del cuerpo. La hipófisis se divide en dos partes, hipófisis posterior e hipófisis anterior. La parte posterior es la responsable de secretar la oxitocina, hormona antidiurética, entre otras. La zona anterior produce la hormona de corticotropina, tirotropina, hormona del crecimiento, gonadotrofina, ciprolactina. La hormona del crecimiento es la hormona del rejuvenecimiento, ¿ya? También se puede activar mediante comandos bioenergéticos para cualquier órgano del cuerpo que esté complicado. Las patologías asociadas a la hipófisis es la presencia de tumores. La masa alojada en esta zona puede causar síntomas de compresión, como alteraciones de la pupila, dolores de cabeza, problemas de la visión, alteraciones en los párpados. Asimismo, un tumor en la hipófisis es capaz de producir hormonas, lo cual se puede presentar una alteración importante de estas sustancias en el organismo. La glándula tiroides y la paratiroides. Ustedes ven acá en esta imagen la glándula tiroides, que es una glándula grande, pero en la misma glándula hay como unos puntitos violetas que es las paratiroides. La tiroides y la paratiroides están enfrente del cuello, debajo de la laringe. La tiroides controla el metabolismo del cuerpo, muy importante. Las glándulas paratiroides controlan el equilibrio del calcio y del fósforo en el cuerpo. Las tiroides son responsables de secretar la hormona tiroidea tiroxina y triiodotironina, que influyen en la maduración de los tejidos, la quema de calorías, los latidos del corazón. Entre las enfermedades asociadas a las glándulas tiroides encontramos el bocio, la glándula tiroides tiene un tamaño más grande de lo normal, el hipertiroidismo, la glándula produce excesiva cantidad de hormonas tiroideas, el hipotiroidismo, la glándula no produce suficiente hormona tiroidea, nódulos en la tiroides, formación de bultos en la tiroides que también desordena a la tiroides. Luego tenemos la paratiroides. Se trata de 4 glándulas, estas violetitas, ¿se acuerdan acá? La banda. Son 4 glandulitas situadas en los lóbulos de las tiroides y son responsables de la secreción de la hormona PTH, hormona paratiroidea. No tiene relación con la tiroides, cumplen funciones diferentes. Entre las acciones importantes, resalta el control en sangre, los niveles de fósforo y calcio, mantener en equilibrio el nivel de calcio en sangre y huesos. Es indispensable para ofrecer la correcta energía al sistema nervioso y al sistema muscular. Las enfermedades paratiroideas ocurren cuando una persona tiene 3 paratiroides de tamaño normal y una mucho más grande debido a que se ha convertido en tumor. Y esta produce hormona PTH en exceso en el hipoparatiroidismo. No se segrega suficiente hormona. Esto causa niveles muy bajos de calcio en la sangre. El nivel bajo de calcio en la sangre se conoce como hipocalcemia y es un problema grave. Luego tenemos el, el timo. El timo está en la parte superior del pecho, ya fabrica glóbulos blancos llamados linfocitos T y secreta una hormona que ayuda a estos linfocitos a madurar y funcionar. Dichas células combaten las infecciones y destruyen las células anormales. La función del timo principal es madurar los linfocitos T. Una vez maduros, dejan el timo y se transforman a través de la sangre a los ganglios linfáticos y al vaso. Cabe destacar que los linfocitos T son las células del sistema inmunológico encargadas de la inmunidad celular.
que consiste en una respuesta inmune que provoca la activación de determinadas células inmunes para combatir la infección. Su membrana celular contiene una serie de proteínas capaces de reconocer diferentes tipos de alergenos, sustancias que producen una respuesta inmune. Bueno, el páncreas, que ya lo describimos en el aparato digestivo, ¿ya? El páncreas puede tener una pancreatitis, que es una inflamación de las glándulas, debido a que las enzimas digestivas han comenzado a digerir el propio páncreas. Esto también se puede trabajar con el biomagnetismo, ¿ah? Con imanes alternados, que se llama cinturón pancreático. Y está la diabetes, que son las células de las glándulas. No producen insulina debido a una reacción negativa del sistema inmune sobre las mismas. Funciona de forma deficiente y no es capaz de secretar la cantidad suficiente de insulina para metabolizar de forma correcta el azúcar de las comidas. Bueno, cualquier órgano uno puede trabajar profundo, liberando emociones atrapadas, equilibrando el pH, rejuveneciéndolo, fortaleciendo, desactivando patógenos, infecciones que puedan haber. Es decir, podemos hacer muchas cosas con biomagnetismo, con bioenergética, con magnetoterapia, para ir apoyando a estos órganos que a veces se alteran, ¿ya? Mediante una dieta adecuada, mediante la fitoterapia, podemos ayudar mucho a nuestro cuerpo a sacarlo adelante de una manera más natural, diríamos, ¿ya? Las glándulas suprarrenales son unas glándulas que están arriba de los riñones como un sombrerito, tal como se aprecia acá en la imagen. Son dos glándulas y cada una está ubicada en la parte alta del riñón. La parte externa de estas glándulas se conoce como corteza, la parte externa, y es la zona responsable de producir hormonas como el cortisol y la aldosterona, y otras sustancias que pueden convertirse en testosterona. La parte interna de la glándula se conoce con el nombre de médula y es la responsable de producir adrenalina y la noradrenalina. Entre las enfermedades asociadas a un mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales tenemos enfermedad de Addison, que hay un déficit de cortisol, ¿ya? Nosotros en general tenemos un exceso de cortisol por el estrés. En la enfermedad de Addison se produce un déficit de cortisol. Y el síndrome de Cushing, que es un exceso de cortisol. Y tenemos también las glándulas gónadas, conocidas como glándulas sexuales, que son los testículos y los ovarios. Los ovarios, cada uno de ellos están situados a cada lado del útero, debajo del orificio de las trompas de falopio. Los ovarios contienen óvulos para la reproducción, responsables de producir también estrógenos, progesterona. Los ovarios intervienen en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, controlan el ciclo menstrual, permiten que el endometrio se desarrolle en el útero e inhiben la producción de leche en las mamas. El cese de la secreción hormonal de los ovarios trae como consecuencia la menopausia y el fin de la vida fértil de la mujer. Entre las funciones de la progesterona encontramos que prepara el endometrio para que pueda ofrecer todo lo necesario para que el óvulo fecundado se implante en el útero. Es responsable del aumento de las mamas los días previos a la menstruación. Su acción en el cerebro, en el sistema nervioso central, puede causar cambios en la temperatura corporal. Los estrógenos se encargan de lo siguiente: engrosan el endometrio todos los meses para preparar el embarazo, son responsables de determinar la distribución de la grasa en el cuerpo femenino, son responsables de la pigmentación, ¿cierto?, de áreas del cuerpo. Su acción en el cerebro controla la libido en las mujeres. Los testículos están ubicados en una bolsa llamada escroto que cuelga por fuera de la ingle. Los testículos producen testosterona y esperma, actúan en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, son secretores de la testosterona, es vital para el desarrollo de la actividad sexual por parte del hombre, controla la libido y contribuye a un mejor metabolismo de las grasas.
Los pares biomagnéticos asociados al sistema endocrino son la glándula pineal, tiroides, paratiroides, timo, ovario, testículo. También hay otros más como el estómago y otros. Acá tenemos un protocolo de magnetoterapia para activar todas las glándulas del cuerpo con un par de imanes negativo positivo. Y tenemos un comando bioenergético para activarlas. Bien. Ok. Perfecto. Bien. Cuéntenme qué les ha parecido esta primera parte de este curso de anatomía para terapeutas con enfoque en biomagnetismo, electroterapia y bioenergética. Buenas noches, soy Milagros Ávila, me ha parecido muy bueno, he aprendido mucho. Quería preguntarle, yo sufro del tabique y los cornetes desviados, respiro fuerte y en la noche respiro solo por la boca, o sea que ronco. Y siempre sufro de gripes y tos seca todo el año. Eso que estaba diciendo de para curarnos, le ponemos imanes, ¿cómo es que se hace? Eso se coloca. Y no sé. Colocas un imán negativo en el lado de la nariz derecho y un imán positivo en el lado de la nariz izquierdo. Lo pones ahí unos 10 minutos, lo puedes poner unas 3 veces al día, en la mañana, mediodía, en la noche. ¿Ya? Y eso va a generar ahí una serie de situaciones en la mucosa nasal, en los tejidos que están ahí, los va a limpiar, los va a fortalecer, entonces vas a poder respirar mejor. Y de los pulmones, para mejorarlo, no me fijé, mandó algo de los imanes para los pulmones. Ah, Para sí, mejorar. está el listado de pares biomagnéticos. Bueno, revisa la grabación, Milagros, revisa la grabación las veces que sea necesario para que vaya lentamente ahí viendo lo que te interese, ¿ya? ¿Cómo lo puedes ir mejorando? Separado de biomagnetismo, creo que tengo uno, pero no lo llegué a ver, no sé cómo será. Sí. Necesario. Pero bueno, ahí tú, esto te va a ayudar por lo menos en la nariz a colocar imanes negativos y positivos uno a cada lado. Ya, gracias. Ok. Bueno, muy interesante, dice Alicia. María Elena dice, ¿por qué en casos se usan imanes positivos y negativos y no solamente negativos? Lo que pasa es que el biomagnetismo siempre trabaja con imán negativo y positivo juntos, mientras que la magnetoterapia en general solo usa el imán negativo. ¿Por qué? Porque en el biomagnetismo lo que nosotros controlamos es el tema de infecciones y disfunciones, mientras que en magnetoterapia trabajamos puntualmente para el dolor y la inflamación, María Elena. Pero estos son cursos, ya, o sea, aquí este curso de anatomía solamente, ¿ya? Y son cursos grandes con mucha información y un montón de procedimientos. Muy interesante, dice acá Ana Ruth, y sabré más de cómo colocar los imanes, comandos en estos lugares específicos y preguntando por sistema. Correcto. Así es. Bueno, un gusto tenerlos acá en este curso. Nos vemos mañana a las 7 p.m. nuevamente para la segunda parte. Vamos a ver 5 sistemas más. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos. Adiós, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches, Milagros, Víctor, Alicia, María Elena. Hugo. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Bendiciones. Excelente, profe. Gracias, Mañana, Víctor. muchas gracias. Excelente charla. Gracias. Hasta luego.